¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Que el gozo del Señor esté con ustedes. Es para mí de mucha alegría y de mucho privilegio poder estar delante de ustedes, poder anunciarles el mensaje del Señor. Entonces quisiera que hiciéramos una breve oración antes de iniciar. Amado Dios, bendito Padre Celestial, nos acercamos hacia ti, Señor, en esta mañana para poder poner nuestros corazones en tus manos, Señor, para poder ser disciplinados y enseñados por tu palabra. Señor, que podamos salir renovados y con tu palabra sembrada en nuestro corazón, Señor, a fin de que haya un fruto digno de arrepentimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, que nos acompañe y nos enseñe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, el día de hoy, en la cristiandad, se celebra el Domingo de Ramos. Entonces, seguramente ya hemos oído muchas veces acerca del Domingo de Ramos, qué es, qué representa, qué simboliza, pero una de las cosas más importantes que tenemos que nosotros recordar del Domingo de Ramos es que fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Por qué fue la entrada triunfal? ¿Por qué fue Jesús a Jerusalén ese día en específico? Quisiera que vayamos a Juan. Vamos a leer Juan 12, específicamente el versículo 1 al 2. Vamos a leer el versículo 9 y vamos a leer el versículo 12 al 18. Voy a empezar. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Versículo 9. Gran multitud de los judíos se enteraron entonces de que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Versículo 12. Al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro y clamaban: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: «No temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene, montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también salió la gente a su encuentro, porque oyeron que él había hecho esta señal. Vamos a poner la atención al versículo 1. Primero, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Primero, Betania es una ciudad que está muy cerca de Jerusalén. Si me ayudan con la diapositiva, por favor. Jerusalén, como lo pueden ver ahí, está casi en el centro y está señalado justo al lado Betania. ¿Por qué es importante esta locación? Porque Jesús estaba haciendo una señal poderosa cerca de Jerusalén. Para los judíos, lo más importante de ellos era Jerusalén y su templo, porque toda su religión, todo su culto giraba alrededor de Jerusalén. ¿Y qué es lo que ellos pretendían tal vez? Que las señales milagrosas se hicieran en Jerusalén para poder proclamar a Jesús como rey. Entonces, había una señal que Jesús había hecho ahí, que la acabamos de leer. Jesús resucitó a un muerto.
Y no es que estaba 10 minutos muerto, no, ya había tenido días muerto. Y Jesús lo resucita. Y es una señal que se extiende por todos lados. Y muchos, como leíamos en el versículo 18, la gente salía al encuentro de Jesús porque querían ver al hombre que había hecho esta señal poderosa. Gran multitud de los judíos, dice el versículo 9 de Juan. ¿Por qué habían tantos judíos en esa fecha? Pues el versículo 1 lo responde. Eran vísperas de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? En la congregación ya hemos explicado un poco qué es la Pascua, pero vamos a refrescar un poco esos conocimientos que teníamos. Así que vamos a ir al libro de Éxodo. En el capítulo 12 del versículo de la Biblia, el Señor da instrucciones específicas acerca de un ritual que se debía hacer de tiempo en tiempo. Cada año se debía hacer este ritual. ¿Qué comprendía este ritual? Un cordero. Este cordero tenía que ser sacrificado y, aparte del cordero, tenían que asarlo. Luego de eso, tenían que comer panes sin levadura y hierbas amargas. Cada una de esta comida representaba algo en especial. El cordero representaba la paz que Dios le había dado a los israelitas en ese tiempo para no influir la muerte sobre sus primogénitos, como sí sucedió con los egipcios. Los panes sin levadura, en cambio, representaban el hecho de que no tenían tiempo para poder leudar el pan y tenían que irse lo más pronto posible. Les recordaba que eran peregrinos en ese lugar. Y las hierbas amargas, ¿qué les decían? Que habían estado en esclavitud, porque la esclavitud es amargura para el alma. Entonces, los israelitas año a año tenían que recordar que Dios los salvó de la esclavitud de la tierra de Egipto. Entonces, ¿por qué había tanta gente si en Éxodos Dios indica que la Pascua se haga en cada uno de los hogares? ¿Por qué había tanta gente? En un inicio, Dios establece que la Pascua se haga en cada uno de los hogares. Cada uno tomaba su becerro, tomaba su cabrita y la sacrificaba, la asaba, se comía con su pancito y con su ensaladita, por así decirlo, ¿no? Ocurre algo muy interesante. El rey Josías centraliza la Pascua. Si ustedes analizan la historia del pueblo de Israel, se van a encontrar con algo muy interesante. El hecho de que siempre iban cayendo en pecado, a tal punto de que dejaron la ley de lado. Ya no le hacían caso a la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Pues iban de derrota en derrota, derrota en derrota. Sin embargo, Josías encuentra lo que se presume que es el libro de Deuteronomio y realiza un gran cambio en la liturgia de toda la nación. Eso lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas 35. En Reyes 23 también podemos encontrar eso, en el segundo libro de Reyes. Entonces realiza toda un cambio en la liturgia y centraliza la Pascua en el templo. Entonces, cada familia llevaba su cordero hacia el templo, lo sacrificaban, luego se lo llevaban a sus casas y hacían la cena pascual. ¿Ok? Entonces, la Pascua ya se celebraba como que en 2 días, porque la noche indicaba el inicio de un nuevo día para los judíos. ¿Ok? Entonces, cuando caía el atardecer, terminaba un día y la noche, cuando empezaba, era el siguiente día. No es como nosotros, que a las 12 de la noche ya es un nuevo día para nosotros. No, para ellos sería nosotros las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde, a ellos les empieza un nuevo día. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿por qué esto es tan importante, Rubén? ¿Por qué lo mencionas? Son datos así muy extraños. Ya vamos a ir conectando cada uno de estos puntos para que ustedes vean el maravilloso plan de Dios y cómo lo pone de manifiesto en Cristo Jesús. Esta celebración de la Pascua era diferente. ¿Y por qué era diferente esta celebración de la Pascua? Porque ya se habían cumplido ciertas profecías, ciertas señales de que un Mesías iba a llegar pronto. El pueblo estaba a la expectativa, ya quería que llegara su Mesías. ¿Por qué? Porque lamentablemente para ellos vivían todavía en la esclavitud. De dos formas. Vivían en la esclavitud dada por el Imperio Romano, el cual los tenía como un feudo y no les permitía tener una libertad física. Y aparte tenían su libertad espiritual. No tenían su libertad espiritual. Tenían un problema grave. Y es que vivían atados al pecado. Que es algo que ocurre todavía en nuestra sociedad, en nuestras vidas. Y es algo que debemos analizar. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Usted ahora es libre o usted sigue atado al pecado? ¿Vive como vivían los judíos? ¿Apresado? ¿Sin libertad? ¿Sin esperanza? ¿O tiene la esperanza plena de que Jesús es su Salvador? Algo interesante había pasado. Lázaro había resucitado en una ciudad que estaba cerca de Jerusalén. Este era un gran hito, esta era una señal increíble y los judíos que justo estaban llegando a Jerusalén oyeron de esta señal de una forma increíble, poderosa. Entonces el pueblo tenía grandes expectativas acerca de Jesús y todas las señales que había dado. Si leemos Juan 11, 55, 56, encontraremos que dice lo siguiente: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? La expectativa de los judíos que habían oído de las señales de Jesús era que venga Jesús. Queremos que venga Jesús, porque la Pascua representaba el hecho de que Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto. Ellos querían ser libres de la esclavitud que les había puesto el Imperio Romano. Buscaban un Mesías que sea un libertador. Entonces, hay algo interesante. Mucho tiempo antes, en Juan 6, 14, 15, los judíos quisieron hacer rey a Jesús. No estaba cerca de Jerusalén, pero lo quiso hacer rey. ¿Por qué? Porque Jesús mostró algo muy interesante. Mostró bondad y poder. Si usted lee Juan 6, encontrará la alimentación de los 5,000. Y encontrará que lo que querían los judíos era alguien bueno, que tenga el suficiente poder para poder contrarrestar todas las amenazas enemigas. Esa era la idea que tenían ellos en su cabeza del Mesías que iba a llegar. ¿Ok? Entonces, ¿qué más poder puede mostrar un mensajero de Dios si no es levantar un hombre de entre los muertos? ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? Que una persona toque a alguien, lo levante de entre los muertos. Capaz no hemos analizado de la manera correcta el hecho de que un milagro de esa naturaleza se provoque. Es una cosa increíble, es inverosímil, no cabe en nuestras cabezas, pero yo lo creo por fe. No sé usted, yo tengo la fe suficiente para creer que Dios sí lo levantó de entre los muertos, porque Jesús es Dios. Entonces la resurrección de Lázaro, recapitulando,
que ocurre en Juan 11, se dio cerca de Jerusalén, en Betania, poco antes de la Pascua. Entonces, los judíos esperaban que Jesús se hiciera rey en ese tiempo. Decían, está haciendo los milagros cerca de Jerusalén. Quiere decir que ya se va a acercar para acá. Ya va a venir para acá. Lo vamos a hacer rey, lo vamos a proclamar. Si no lo hicimos antes, lo hacemos ahora. Y si lo hacemos ahora, vamos a ser libres del Imperio Romano, porque Dios va a estar con nosotros. Esa era la consigna de los judíos. Pero, ¿qué significó realmente la entrada de Jesús a Jerusalén? Para poder responder a estas preguntas, tenemos que irnos 3.500 años al pasado. Tenemos que ir a Éxodo 12 otra vez. Éxodo 12:3 y el versículo 5 indica que el día 10 del primer mes, que es el mes de Nisán para ellos, se escogía un cordero sin defecto de 1 año. ¿Ok? El día 10 se escoge un cordero sin defecto de 1 año. Versículo 6 de Éxodo 12. El día 14 del primer mes se escogía a este cordero, que se lo había guardado por estos días, y se lo sacrificaba. Ese cordero, que tú lo guardabas el día 10, que lo separabas, lo tomabas el día 14 y lo sacrificabas. Y si usted sigue leyendo, en la noche hacían una cena. Era la cena que le decía, que viene el corderito, en el pan sin levadura y las hierbas amargas. ¿Por qué es importante esto de aquí? Juan 12:1 indica 6 días antes de la Pascua. Nos da una fecha. Ese es el 9 de Nisán. ¿Sí? Si la Pascua es el 14, y usted, 14-15, que termina, le resta esos 6 días, ¿qué día le queda? 9 de Nisán. Si usted va al versículo 12, indica que Jesús al día siguiente entra en Jerusalén. ¿Cuándo entra? El 10 de Nisán. Eso es lo importante y el significado real de la entrada de Jesús a Jerusalén. El hecho de que el cordero que había sido separado se presentó delante del pueblo. Es una cosa increíble, ¿no? El hecho de que el plan de Dios, que se había formulado en forma de sombra en Éxodo, tome cuerpo en este día. Y hoy recordamos ese día. Hoy recordamos el día en el cual Jesús tiene una entrada triunfal a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él se va a sacrificar por nosotros. Entonces, recapitulando, el 10 de Nisán entra Jesús a Jerusalén. El 14 de Nisán, Jesús tiene su cena. Revíselo en sus escrituras. El 14 tiene su cena pascual con sus apóstoles, con sus discípulos. En el día 15 es la crucifixión de Jesús. Increíble, ¿no? Increíble cómo el plan de Dios, que se teje entre sombras desde Éxodo, se cumple en la persona de Jesús. Es una cosa maravillosa. Y eso es lo triunfal de Jesús. El hecho de que Él, siendo separado como cordero, lo hizo hasta el final. Y lo hizo por usted, lo hizo por mí. Se sacrificó hasta lo más sumo para poder darnos vida eterna. ¿Saben cuántos años pasaron desde Éxodo hasta que Jesús entra? Aproximadamente 1500 años. 1500 años, que para nosotros es muchísimo tiempo, pero Dios había hecho un plan tan grande, tan maravilloso, que duró 1500 años. Yo a veces no me puedo reunir con mis amigos, no puedo hacer un plan, ni para un mes.
No sé usted, pero a veces cuando nos queremos reunir, queremos hacer algo planificado, no podemos. No podemos, porque el lunes tiene algo, el otro se le cruza con otra cosa. Pero sin embargo, Dios hace un plan tan maravilloso de 1500 años en el cual nos da la salvación. Esto me pone hasta un poco sentimental, la verdad, porque es hermoso lo que Dios ha hecho. Entonces, cuando Jesús entra a Jerusalén en un burrito el 10 de Nisan, la multitud lo celebró. Llegó Jesús, seguramente aquí Él va a ir al templo y en el templo va a comenzar a proclamarse rey. Él nos va a sacar de este embrollo que tenemos con el Imperio Romano. ¿Y qué hace el pueblo? ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! Eso es lo que significa Hosana. Decía, sálvanos por favor. Queremos un Redentor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Rey de Israel, le decían. Increíble, ¿no? No lo pudieron proclamar rey mucho tiempo antes, y en ese momento la gente lo declama como rey. Jesús, nuestro rey. Y en este momento es cuando Jesús hace una reinvención total del poder. Jesús seguramente es el hombre con más poder de todo el universo, porque Él también es Dios. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Ok? Entonces, algo increíble que ocurre es que Jesús entra en un asno. ¿Sabes cómo entraban los reyes? Entraban en un caballo, y el mejor caballo posible, ¿verdad? Porque el caballo era síntoma de que tú ibas a pelear, de que tú ibas a buscar un objetivo y lograrlo, un objetivo militar. Entonces, militarmente hablando, Jesús entró con un burrito que significaba la paz. Jesús venía en son de paz a Jerusalén. No entró con un caballo. Reinventa el poder de esa manera. ¿Qué hace la gente? Lo recibe con palmeritas. Con palmeritas. Hosana, Hosana, les decía. Hosana. Hosana significa sálvanos ahora. ¿Y saben qué significa Jesús? ¿Saben qué significa el nombre de Jesús? Jehová salva. El nombre de Jesús es la respuesta que estaba buscando el pueblo. El pueblo buscaba la salvación, buscaba algo que les indique que iban a ser salvos. Y sin embargo, llega Jesús y solamente con su nombre y con su presencia ya indica que iba a dar una salvación. Entonces, por eso es importantísimo el versículo de Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener en consideración. Nuestro rey es un rey justo y salvador. Es un rey que vino humilde. Es un rey que vino no a crear conflicto armado, no a crear conflicto bélico. Vino a crear un conflicto en el cual nosotros íbamos a salir favorecidos. Una guerra espiritual en la cual Él iba a triunfar sobre las potestades, sobre los principados, sobre todo poder espiritual. Ahí venció Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, ese es el verdadero significado del Domingo de Ramos. Eso es lo que quisiera que podamos entender en este momento. El hecho de que Jesús forma parte y es el plan de Dios para salvarnos a nosotros de el pecado. Que forma parte del plan para sacarnos de nuestra esclavitud espiritual. Los judíos querían un rey que los sacara de
la esclavitud física que les había impuesto el Imperio Romano. Pero sin embargo, la esclavitud espiritual que tenían, nunca la habían considerado. Y eso es lo que yo quisiera que consideren ustedes, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo está su corazón delante de Dios? ¿Su corazón es libre? ¿Tiene libertad en ese momento? ¿Tiene la libertad de decir, yo hoy no voy a hacer esto de aquí? ¿Tiene realmente esa libertad? ¿O vive atrapado? ¿Vive preso? Es una pregunta que quisiera que cada uno de ustedes se respondan en su interior. Ajusten cuentas con Dios. ¿Creen realmente que tienen libertad? ¿La salvación del Señor ha llegado hasta ustedes? Porque si no ha llegado, tenemos el nombre del Señor. Jehová salva. Es increíble, ¿no? Es muy hermoso el hecho de que los judíos buscaban la salvación y sin embargo la tenían enfrente. Incluso el nombre los decía. Jesús, Jehová salva. Ellos decían, sálvanos por favor. Pero sin embargo Jesús entrando ya estaba haciendo un acto triunfal, reinventando el poder. Él muriendo para que nosotros podamos ser libres realmente. En el Salmo 118 está la aclamación mesiánica de bendito el que viene en nombre del Señor. Es otra parte profética que a la entrada de Jesús se cumple con Jesús. Este salmo era cantado en las fiestas. Durante la entrada de Jesús, toda la multitud gritó estas mismas palabras. ¿Por qué? Porque lo reconocieron como su rey. En ese momento, la perspectiva de los judíos era hacer rey a Jesús. Y como venía con un pocotón de gente Jesús, porque a Jesús lo seguía mucha gente, dijeron, aquí se armó. Aquí se armó, aquí por fin vamos a ser libres. Y el pueblo ese día reconoció a Jesús como rey. Y es interesante porque días después ya no lo reconoce como rey, sino que lo tiene como un malandro, como un mentiroso, como un hombre que había pecado contra Dios. Entonces, es increíble cómo el pueblo cambió de la perspectiva de un momento para otro. Y ahí quiero hablarle a usted, hermano. Muchas veces nosotros, por las vicisitudes de la vida, por lo que conlleva nuestra vida, a veces nuestras perspectivas pueden cambiar, pero hay algo que no puede cambiar en nuestro corazón. Si usted ha hecho de Jesús su Salvador y su Señor, y es el hecho de que no cambia a Jesús por nada. Jesús debe ser su rey, y si usted ya lo ha proclamado como rey, manténganlo en su corazón. Entréguele toda área de su vida en la cual tal vez tenga alguna flaqueza, tenga algún desliz. Es importante, hermanos, que nosotros recordemos que nuestro rey es justo y soberano. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces, acérquese, hermano. No deje que la perspectiva de su vida, si usted ha proclamado a Jesús como su rey, cambie. No deje que eso cambie. Aférrese a eso, hermano. No deje a Jesús de lado. Téngalo siempre con usted. No como un amuleto. Porque es increíble cómo la gente ahora
usa a Jesús de amuleto, ¿no? A Jesús lo utilizan como que, ay, el Jesucito bueno, Jesús es amor. Pero Jesús no solo es amor. Después Jesús entra al templo y se pone airoso y comienza a dar latigazos por la ira y el celo que le ocurre al ver que estaban mancillando la casa de su padre. ¿Ok? Ese es su Jesús. Un Jesús bueno, un Jesús justo, así como decía Zacarías, justo y salvador. Ese es nuestro rey, o al menos ese es mi rey. ¿Sí? Considéralo en su corazón. ¿Cómo está la vida con su rey? ¿Cómo están sus tiempos de alabanza con su rey? Los reyes se los alababan en esos tiempos. Un rey tú le rendías alabanza, pleitesía, honra, honor. Y eso es lo que intentaban hacer con Jesús. El hosana, en las palmeritas. Incluso dice Mateo que ponían sus capas en el camino para hacerle como un tipo de camino real a Jesús. Hermano, no deje que el sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros, que el plan que Dios ha hecho para nosotros, para nuestra salvación, sea echado de menos. Conserve a Cristo en su corazón. Que Cristo siga siendo el rey de su vida. Y si no es el rey de su vida, pues yo le invito en este día a que pueda hacerlo rey. Es de vital importancia. No esté preso del pecado. Que su corazón no sea un corazón que viva en la esclavitud. Cristo vino para hacernos libres. Cristo es nuestra Pascua, dice Pablo. Y es nuestra Pascua porque Él muere por nosotros. Y un día como hoy recordamos que el Padre presenta en Jerusalén al Cordero de la Pascua. El Cordero que nos limpia de todo pecado, nos limpia de nuestra maldad. Juan Bautista indica que cuando lo iban a bautizar, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es su rey. Cristo, que quita el pecado del mundo. Entonces, recapitulemos. Jesús ingresa un día como hoy a Jerusalén, que sería el 10 de Nisan. Y le voy a dar un dato también interesante sobre Nisan. Nisan, Dios establece en Éxodo 12 que iba a ser el primer mes. ¿Ok? Y es el mes de la primavera, se dice. El mes donde comienzan a florecer las cosas. Como un mes de esperanza. Entonces, Dios les indicó que su primer mes iba a ser de esperanza siempre. Se juntan dos cosas. La esperanza que tenían de su rey y Mesías y el recordar que Cristo los salvó, que Jehová los salvó de la esclavitud en Egipto. Hermano, tenga esperanza en su Rey, en su Señor y en su Salvador, que es Cristo Jesús. Ese es mi Rey. Ese es mi Señor. Ese es mi Salvador. El que me libró de la esclavitud del pecado. El que me ha prometido una patria celestial. Jesús está haciendo morada para nosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y no es usted, pero yo sí creo en la palabra del Señor. Aférrese a Cristo, su Rey, su Señor, su Salvador. Aclámelo como su Rey. Dele gloria y honra como lo que es, el Rey del universo. Y si es Rey del universo, yo le recomiendo que lo haga Rey de su vida también. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy, hermanos. El Señor creo que ha sido bueno en poder recordarnos qué es lo que significa realmente el Domingo de Ramos. No es solamente la entrada de Jesús,
ya lo hemos visto, representa mucho más. Y esa es la escritura que nosotros debemos estudiar día tras día. Hay muchas cosas aquí, hermanos, que debemos estudiar y que debemos adentrarnos en el conocimiento pleno de Cristo Jesús. Esto es una de todos los puntitos del plan de Dios y cómo se ha entretejido todo de tal manera de que le damos honra y gloria a nuestro Señor Cristo Jesús, nuestro Rey, el cual nos salvó de la esclavitud del pecado. ¿Por qué lo repito tanto? Porque es importante que quede grabado en su mente, hermano. Esa fue la obra de Cristo Jesús. Y un día como hoy, Cristo Jesús no solo ingresa a Jerusalén en un asno, sino que se presenta como cordero. Es separado como cordero. Eso es lo que realmente representa la entrada de Jesús. ¿Y por qué es triunfal? Porque luego ya vemos cuál fue el resultado de esa separación. El triunfo de Cristo Jesús en la cruz. Y por eso hoy tenemos entrada libre y directa al Padre. Eso, hermanos, que el Señor les bendiga. Quisiera que pudiéramos hacer una breve oración. Amado Dios, bendito Padre Celestial, queremos agradecerle por su mensaje, Señor. Gracias por recordarnos, por hacernos entender, porque tu Santo Espíritu nos ayuda a toda verdad. Señor, hoy recordamos que un día como este, hace ya más de 2000 años, ingresaste, Señor, a Jerusalén. Ingresaste en un asno. Ingresaste para dar paz, Señor. Sí, hiciste la guerra, pero contra las huestes celestiales, contra los principados y las potestades, Señor. Hiciste la guerra para poder librarnos de la esclavitud espiritual a la cual estábamos sometidos. Y hoy podemos decir con plena certeza que tenemos libertad en ti, porque tú nos has hecho libres, Señor. En esta mañana queremos recordar tu sacrificio pleno, Señor, y cómo fuiste separado el día 10 de Nisan para poder ser crucificado en la Pascua. Señor, sin duda alguna tu plan es maravilloso. Cada día encontramos muchas más cosas en las cuales vamos a quedar extasiados por el conocimiento pleno que tú nos has mostrado. Señor, que podamos recordar siempre que tú eres el Rey del universo y que eres el Rey de nuestro corazón. Y si hay alguien aquí que no te ha hecho su Rey, pues que tu Santo Espíritu lo convenza de justicia, de pecado y de juicio, Señor, y que pueda acceder al pleno conocimiento de quién es Cristo Jesús, el cual es mi Rey, el cual es nuestro Rey, el que gobierna la iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu enseñanza y por el amor derramado hacia nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.